Ok. Y a la vez vamos a, déjeme ver por aquí, mm, compartir pantalla para poder tomar el capture correspondiente de que estamos utilizando el material de apoyo de esta primera clase. ¿Sí? Cuénteme cómo ha Voy, iniciado profe. este Ahora semestre. sí, ya se está. Sí, sí, es un poquito lento. Ayer no pude, no pude conectarme por Ahora problemas sí. con la electricidad. Por No, no se preocupe. eso usted observó que hubo cambios de, Del en horario, sí. sí, claro, obviamente, pero en la otra sección me estaban comentando que si podía formar un grupo de WhatsApp. Yo les dije que primero le iba a indicar al coordinador y bueno, con el permiso de él, pues lo haría. Bueno, vamos a tomar Ok. el captura entonces. Ya, un segundito. Vamos a subir esto un poco para que se... Eso. Por ahora vamos a ponerlo aquí, mientras empezamos la clase, para que se vea aquí que de una vez la información con todo. Ah, que te decía que cómo te ayuda en este inicio de semestre, cómo va todo. Pues todo va bastante bien. He tenido buenos profesores hasta ahora. Solamente una materia que me está preocupando, que es la de estructura de datos, justamente. Ajá. Porque el profesor no se ha conectado y no ha publicado nada y no tengo el contacto del jefe de escuela actualmente. Entonces, no Ah, sé. ya. ¿Y Pasa tú que eres de se qué me extensión? Disculpa, Miguel. de la sección A, de estructura de datos, sección A. Ajá, pero tú eres de qué extensión, es decir, de qué ampliación, de qué... A de ingeniería de sistemas, de Maracay. De Maracay, perfecto. Ya, ya. A broma, eso sí que es un poco complejo, pero yo realmente fue porque esta sección, estas dos secciones que tengo de organización del computador, primero me dieron una y luego la otra, y también porque había que esperar un poco, ¿verdad? El proceso de inscripción y la cantidad de estudiantes con la intención de, pues, que pudieran ver la clase en vivo. ¿Ves? Porque estas clases quedan grabadas igual, pero pues no es lo mismo en vivo que grabadas, pienso yo, ¿no? Se dice mucho en una clase, se aprende mucho más, creo yo, es mucho más, no sé qué opinas tú. Voy a hacer el capture de el soporte, ¿oíste? Voy a guardar el soporte. Un segundito. Un segundo que estoy haciendo el capture. ¿Me escuchas? Creo que hubo un problema con la conexión, te veo que te desconectaste. De igual manera, pues voy a seguir compartiendo pantalla. Espero que puedas conectarte nuevamente, Miguel.
Me decías entonces que eres de la extensión de Maracay. Voy a compartir pantalla y a seguir grabando la clase. Espero puedas ingresar nuevamente. Bueno, para iniciar esta clase, pues te decía que como te estaba yendo en el en este lapso académico, en tus primeros días de clase, realmente deseo que para todos, deseo que les vaya muy bien y pues aparte de darle la bienvenida a Miguel, también a todos los participantes de esta sección de organización del computador, sección G. El día de hoy vamos a iniciar nuestra conversación. Mm, ya va. Vamos a esperar. Mm, ya estás acá otra vez. Hola. Sí, profe, disculpe, que No se te me fue el preocupes. internet y estoy entrando ahorita con mis datos del Ay, teléfono. Dios. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Vamos a ver. Acá tenemos la entrada a esta clase y entonces vamos a utilizar esta agenda que es introducción, una introducción al tema, luego vamos a hablar un poco del computador y dentro de ello vamos a hablar de su definición, las funciones, alguna clasificación que hagamos, su esquema general y conversamos un poquito acerca de sus partes, tales como la unidad central de proceso, la memoria, los tipos de memoria, tipos de dispositivos. Y por último, cómo se conectan esta memoria y este CPU para que haya este flujo de datos de información y un posible procesamiento de ello. Y bueno, de último, pues damos la despedida. Te pregunto, Ok. ¿recuerdas que viste Introducción a la Computación y te hablaban acerca del computador? ¿Recuerdas allí en otros semestres Sí, anteriores? sí, recuerdo de los componentes del computador, los diferentes procesos que pueden ejecutar, lo que Ajá. serían los periféricos y algunas otras cosas, más que todo básicas realmente. Ajá, muy bien. Entonces, pues eso es como una breboca a esta nueva asignatura, así como la de teoría de sistemas. ¿Por qué tomé teoría de sistemas? Porque resulta que señalé aquí o señalo aquí, o se puede ver aquí, que como tal, ya va, que como tal, pues el sistema eh, lo puedo definir como entrada, proceso y salida. Y aquí no coloqué la retroalimentación, pero sin embargo ocurre. ¿Ok? Todo sistema va a tener entrada, proceso y salida. Y coloqué este esquema, ¿por qué motivo? Porque resulta que nosotros vamos a empezar a hablar en esta primera clase del computador. Y ese computador está conformado por un conjunto de partes, como tú lo decías. Pero ¿por qué coloqué justo entrada y esta parte que está aquí, ¿verdad? Y también que se representaría el proceso y la salida. Porque eso te da idea de que cuando tienes las partes del computador, te voy a ir señalando, me dices si ves, lo que pasa es que no sé por qué, déjeme ver. Tranquila, profe. Mm, Es que no sé qué le pasa, pero ok. Ahora sí, estoy yo por aquí. Entonces, empezamos por aquí a mostrarte esto. ¿Cómo se llama? Estoy viendo, es todavía la que dice la agenda de reunión, por si acaso. Ah, ok, ya en la cámara. Es el mouse, el ratón. Sí, porque es que de repente
cuando estamos compartiendo pantalla pasa que solamente algún recorta como, ajá, entonces este es el mouse o Entiendo, llamado entiendo. en español ratón, ¿verdad? Y por acá tenemos otro, ¿verdad? Otro amiguito que estoy utilizando. Y señalo esto, ¿por qué? Porque quiero que veas que aquí tenemos un cableado. Si yo los tuviera por Correcto. separado, solamente vería partes. Pero, ¿por qué? Porque cuando viste teoría de sistemas y el concepto de sistema te lo manejaron o te lo vendieron o te dijeron, pues, como tal, esa teoría sustentada por Bertalanffy, que fue el precursor de teoría de sistemas, ¿verdad? De todo lo que tenía que ver con ello. Un austriaco que era un biólogo, no sé si recuerdas algo de eso. Te dijeron que el Eh, sistema no sí, era sí más que, recuerdo el nombre, pero ¿sí? era raro, no lo recuerdo Ludwig, completamente. Ludwig, ajá, Ludwig. Ah, Ludwig, ajá, Ludwig von Bertalanffy. Entonces, te dijeron que el sistema es, era un conjunto de datos que se interrelacionaban entre sí para cumplir un fin común, para un objetivo común. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que esto me va a permitir, esto que tenemos acá, me está permitiendo observar que el teclado y el mouse generarían un dispositivo de entrada, ¿verdad? Y pudiéramos ver que uno de salida, ¿cuál fuera? Puede ser el mismo monitor o a la vez una impresora, ¿verdad que sí? sí, correcto. Pero entonces el proceso, ¿qué sería? Pues pudiéramos hablar de que la computadora como tal, ¿verdad? Almacena programas y podemos ver que hablamos de que esa unión de hardware y software, sabiendo tú, creo yo claramente que es hardware y que es software, ¿verdad? De todas maneras, recordémoslo hoy. Hard, Ajá. sí, componentes físicos y componentes lógicos. Exacto. Y lo que llamamos los duros, hard, ¿sí? Que son esos equipos que vemos, que pues son tangibles, ¿verdad? Y que sí son duros como tal, Sí, como escucha aquí que le estoy dando golpecitos al teclado. Aquí está correcto. mi amiguito el mouse, ¿verdad? Duros. La CPU, digamos, si tenemos una carcasa y tenemos una computadora de escritorio, ¿verdad que sí? Pero también Sí, tenemos profe. todo aquello que permite funcionar, ejemplo, así suave, así, sin mucho que hablar, el sistema operativo, ¿verdad que sí? Sí, correcto, profe. Muy bien. Entonces, bueno, en boga están muchos, pero sin embargo, el tradicional viene siendo Windows, ¿verdad? Ya vamos por la versión como 11, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, visto eso, pues todos ellos son una unión, un compendio de cosas que están interconectados para que haya un flujo de datos que a través de ese procesamiento se conviertan en información. Ya visto o hecha esta entrada que quería hacer, ¿por qué? Porque resulta que el computador es un sistema, por eso es que es un sistema, porque hay una interconexión de datos que busca ¿qué? Procesamiento de información. Entonces ya pasamos a ver un poquito más en la clase que tiene que ver con la definición como tal de computador. Yo voy a leer esta definición, creo que va a estar bastante clara, porque ya pues pudimos, como quien dice, con lo que se explica, se va teniendo más noción de ella y no es un simple leer una información, sino que ya estamos listos porque ya la comprendemos totalmente con lo que hemos hablado previamente. Entonces, como definición lo vemos como un dispositivo que obedece órdenes para efectuar cálculos y operaciones lógicas en poco tiempo. ¿Te da idea de eso, que sea un computador? De que es básicamente una herramienta que te Exactamente. permite Y es efectuar una justamente herramienta para cálculos ti y como, operaciones. ay, perdón, disculpa. ¿Dijiste? Eh, sí, no, que era una herramienta que me permite a mí desarrollar o efectuar órdenes, o sea, mantener mejores procesamientos, mayor precisión a la hora de calcular algún tipo de información.
Ujú. eh, y es mucho más ágil que la mente humana, mucho más rápido también. Por supuesto, que tiene que ver con, siempre se han realizado las nuevas invenciones y los avances tecnológicos con las miras a que el hombre tenga mayor respaldo, ¿sí? Y que sus trabajos sean un poco Ujú. menor, se Y más haga todo precisos. más rápido, ¿verdad? Entonces, sí, acorde con lo que estamos hablando, ¿verdad? Y por aquí podemos ver lo que ya yo te había dicho. Acá tenemos el CPU, ¿verdad? Tenemos el monitor y tenemos el teclado. Por aquí no aparece el amigo ratón, pero sabemos muy bien que se utiliza en computadora de escritorio, se tiende a utilizar mucho, mucho, pero que mucho. Y bueno, ya que hemos hablado un poco, yo te decía que, vamos a ver el ejemplo antes de hablar de las funciones. Yo que estoy utilizando en este caso contigo, que estamos en una reunión Zoom, que estamos utilizando como herramientas. El computador, una cámara, el teclado, el mouse también, Ujú. el propio monitor, Ajá. entre otros componentes. Y aparte de eso, estoy utilizando un programa, ¿verdad? Es decir, un programa Correcto. que tiene su licencia, que es PowerPoint, que previamente yo tuve que haberlo activado, haber realizado mi presentación para poderla utilizar con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, eso formaría parte de, digamos, del software como tal desde el punto de vista que es una herramienta, ¿sí? Y Sí, puede ser señor. que haya utilizado también previamente el procesador de palabras Word, pudiera ser para ir colocando toda la información que yo quería desglosar aquí en cada una de las diapositivas en esta presentación, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ahora se entiende más fácil o tú puedes sin necesidad de memorizar nada hablarme de una de las funciones que ya lo habíamos dicho y está implícita en su definición, ¿verdad? Porque nosotros Así es. recibimos datos y a la vez los procesamos y algunos los almacenamos. Ejemplo, yo estoy utilizando un pendrive, es decir, esto me permite que a través de la conexión del puerto USB yo pueda ingresar datos a esta laptop y esos datos que son la presentación que tengo acá. Pero previamente tuve que haber hecho un procesamiento de datos que yo obtengo de dónde, utilizando Internet, ¿sí? Como lo son las Correcto. imágenes, consultas de algunas páginas y también pudiera ser de la misma plataforma en donde yo tenga esta información o no en alguna en alguno de los recursos, los multimedia de la plataforma. ¿Verdad que sí? Correcto. Y ejemplo, lo que acabo de hacer yo cuando, es que es un ejemplo claro, que te dije que iba a guardar el soporte de la clase, ¿sí? Eso es almacenamiento de datos. Sí. Es correcto. Ajá. Y eso que va a generar, pues esa respuesta como tal es una información, ya pasa a ser una información para quién, para quienes me supervisan en el aula virtual, ¿sí o no? Cuando yo coloco el link de la clase y a la vez la imagen de la asistencia. Sí. Y también para el resto de los estudiantes que puedan ver Por el supuesto, video grabado. porque entonces ya el haber realizado la clase como tal pasa a ser información para ustedes también cuando accedan a ese link, ¿cierto? Eso es correcto. Entonces ya vamos viendo que evidentemente esta es una herramienta fundamental y para el ingeniero de sistemas más, porque no solamente la utilizan ellos, sino que también cuando utilizan los software, ¿verdad? Que están contenidos en esos hardware, eh, supongamos que a nivel de programación empleemos, qué sé yo, C++ para realizar algún programa, automatizar alguna tarea, ¿sí o no?
O si Sí, les así ponen a es. crear una página web, depende que sea JavaScript, HTML, depende de qué vaya a manejar. ¿Sí? Correcto. Miguel, y entonces aquí me gustaría que pudieras leer un poquito acerca de la clasificación. Creo que lo ves claro. ¿Sí? Sí, así es. Pudiéramos leer un poco la información de la clasificación, por favor, tú la lees y luego vamos comentando. Entre las clasificaciones se pueden encontrar los microcomputadores, minicomputadores, mainframes, supercomputadores, y cuando se clasifica en base al tamaño, esto no significa el tamaño físico del equipo, sino más bien a la potencia del cálculo, la capacidad de almacenamiento y a la capacidad de ejecutar una o varios procesos a la vez. Ajá. Entonces, esta es como una especie de clasificación que tiene que ver con eso que acabo de decir. El criterio de clasificación es potencia de cálculo, capacidad de almacenamiento y de ejecución en cuanto a tareas, ¿no? O sea que sería multitarea. Sí, Y entonces, asimismo, pueden definirse cada uno de ellos, los supercomputadores, los mainframe, los minicomputadores o los microcomputadores. ¿Sí? Pero no quiere decir que esta sea la única clasificación. Yo recuerdo que ustedes vieron de primera generación, segunda generación, ¿sí, sí recuerdas? sí, 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 sí. Por ejemplo, Que los eran las primeras mainframes. generaciones, las grandotas. Ajá, los mainframes los viste en primera generación. Sin embargo, tal vez como estamos trabajando con material interactivo en nos sugirieron ellos, en este lapso académico, tal vez utilice un video, ¿verdad? En el cual se hace una acotación acerca de los mainframes, cómo son utilizados en España por los bancos, por las aerolíneas, bueno, transacciones bancarias, comerciales, de todo, y se utilizan los mainframes para todo ello. Sí, es correcto. Y de hecho a mí Ajá, por lo menos me entonces, tiene bien impresionado que todavía se maneja el lenguaje de programación COBOL para almacenar esa información. sí, 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 son súper rápidos la capacidad y ellos hablaban de que aparte, aun cuando tenían 50 años funcionando a toda mecha, digámoslo vulgarmente, al 100%, están allí pues y les permite realizar cálculos rápidamente y hacer un montón de tareas, son multitareas. En cuanto a los elementos que tenemos dentro de este computador, ¿verdad? Aquí tenemos que esta CPU está representada en este bloque que está aquí. No sé si observas cuando manejo el ratón. Sí, sí, sí. Sí, Dice, entonces es un la diagrama. CPU, por las siglas en inglés que tú lo sabes, ¿verdad? En Central inglés, Processor Unit. ajá. Sí, entonces es que em, en español en inglés se escribe primero el adjetivo y luego el sustantivo, entonces unidad es el sustantivo y lo que la caracteriza son los adjetivos que son central de procesamiento. Entonces, por eso es que uno la lee Como si fuera al revés. CPU, por eso es, ¿ok? Entonces, bueno, para hacer la aclaratoria un poquito, pero veo que tú eres un muchacho que maneja bastante los términos. Y bueno, dentro de esa unidad central de procesamiento tenemos a la unidad de control, la memoria central y la unidad lógico-aritmética, que ahorita más adelante vamos a ir viendo qué nos permite. Pero aquí podemos ver que estamos hablando de básicamente tres cosas como tal. Si pudiéramos clasificar a la memoria como central y secundaria, la memoria para ti es sinónimo de qué? Dime una palabra con la cual relaciones memoria, rápidamente. Pensamiento o guardado. Así, esa es la memoria nuestra, pero a la vez, ella se relaciona, este tipo de memoria también se relaciona con algo muy específico es como la palabra clave. Para mí sería almacenar, Pensamiento o almacenar, almacenar. exacto, guardado, exacto. Guardar o almacenar. Exacto. Entonces, si puedes leer abajo, dice que la memoria almacena las instrucciones del programa, los datos iniciales, los resultados parciales y los finales.
y que se accede de forma directa a través de la memoria RAM o a cualquier posición para realizar operaciones de lectura o escritura. Pero eso no quiere decir que solamente exista la RAM, también existe la ROM. Más adelante la vamos a ir viendo. Pero como tal tenemos una memoria principal y una memoria central y una memoria externa o secundaria. Esa memoria secundaria por lo general, no sé si la has oído, es la memoria caché. Sí, que se encuentra dentro del procesador justamente. Ajá. Y entonces todo este bloque central lo podemos resumir, este que está aquí, por supuesto, este solo que está aquí, en CPU, que es el procesador. Le llamamos procesador, internamente allí está él, ¿sí? Y está Ok, conformado, como lo habíamos dicho, por la unidad de control, la memoria principal y la unidad aritmético-lógica, ¿bien? Pero alrededor tenemos los dispositivos de entrada y o salida, ¿verdad que sí? sí, correcto. ¿Y ellos qué me van a permitir? Pues transferir información. Por eso era que yo te mostraba el cableado, ¿no? Y que ahí se ve Sí, claramente que está la conexión. Está activo el sí, sí. ratón. Muy bien. Entonces, he querido hacer como la clase un poquito más práctica, por eso señalo todas estas partes, porque yo misma lo estoy utilizando, ¿verdad? Y es más sencilla así la clase. Vamos entonces, no olvides esta parte de esto que está aquí que tienes, que es lo que yo llamo el diagrama de bloque de un computador. Básicamente son cuatro. Uno, dispositivos de entrada; dos, CPU; tres, salida; y cuatro, memoria externa. Bien, o secundaria. Y vamos entonces aquí a hablar un poquito de esa CPU. Vamos a irla viendo por su parte externa. Y aquí se ve un poquito la interna, en la parte posterior y en la parte delantera y trasera, digámoslo así. Entonces aquí estamos viendo su parte delantera con cada una de los elementos que lo constituyen. Primero, pues muy importante cómo prenderlo, ¿verdad? Hay otro dispositivo Sí. también que hoy en día lo trae, que puede ser acá arriba o aquí al lado, aquí abajito al lado, también me permite prenderlo, ¿sí? No sé si tu casa tienes Ujú, computador de correcto. escritorio. No, tengo es laptop. Ah, ok. Yo también ahorita estoy usando una laptop, pero tengo una de escritorio y sí, ella lo tiene. Por acá podemos ver, bueno, perdón. Acá tenemos pues muchas CPU tienen tanto en la parte delantera como en la parte posterior puertos USB, ¿sí? Y las Ok, laptops pues los tienen atrás o a los lados, ¿sí? Esta sí, es una correcto. Lenovo, entonces tiene atrás también para conectar mouse, teclado, pero las otras, esta es una Lenovo un poquito más viejita, hay otras que son con tapa, ¿verdad? Esta no es con tapa, esta es el monitor como tal y separa ella, tiene un paral atrás, ¿verdad? Como soporte, ¿verdad? Como para que soporte el peso también y tiene unas paticas. Entonces está la otra que es la que tiene la tapa, ¿verdad? O voy a Ok, apurarme un poco. Bueno, entonces aquí podemos ver todas las partes. Creo que está claramente indicado, ¿verdad? Tenemos la entrada del audio, ¿sí? Entrada y salida de audio, si tenemos, ujú, necesitamos auriculares, micrófono, ¿verdad? Y en la parte trasera están los diferentes puertos que me van a permitir instalar los elementos externos, como los dispositivos de entrada y o salida, impresora, que si el teclado, a dónde va, a dónde conectó el teclado, y aquí se puede ver los conectores un poquito más, ¿sí? Entonces, hay una clasificación de cada uno de los puertos. Este es un poquito más viejo, este conector era para teclado y para mouse. Antes se utilizaba así, que era el de rosca, el redondo, ¿verdad? ujú. Ahorita se Los utiliza el PC2. plano, ¿sí? Sí, correcto. Ajá, y también tenemos para hacer la conexión del monitor, ¿verdad? Eh, También tenemos para, si utilizamos pendrive, obviamente para hacer conexión con internet o con la red, ¿verdad?
Y acá se ven los Ujú. audífonos, también micrófono. Ahí se ve claramente. ¿Alguna pregunta al respecto? Por ahora ninguna, profe. Ajá, y te pregunto algo. ¿Has escuchado que cuando vemos esta parte negra, los nombres que se le dicen a ella? Los nombres que se le dicen a las partes negras. Como algo común entre Ah, técnicos, no sé. digámoslo así. Los técnicos más que todo lo manejan. El chasis, carcasa, Ah, ok. El case, sí, correcto. claro, claro, case, pero lo manejan bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, hablar un poquito de todo Ujú. ello porque forma parte del vocabulario que nos permite comprender un poco más lo que estamos manejando, que es esta herramienta fundamental. Aquí ya lo que estoy haciendo es enfocándome un poquito más entre las partes de la unidad central de procesamiento. Como puedes ver, tenemos la unidad de control y la aritmética lógica, pero a su vez tenemos un conjunto de registros. Esos conjuntos de registros, ¿qué son como tal? Me permiten almacenar información. Ejemplo, si yo te digo unidad aritmético-lógica, sin tener que leer aquí, ya tú sabrías, ¿verdad?, definirla. Como un conjunto de espacios que se permiten almacenar los diferentes cálculos o diferentes operaciones que se están tratando de realizar. Ajá, la aritmético-lógica es para realizar las operaciones, ¿verdad? Que pueden ser aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, logaritmo, todas ellas, ¿verdad? Exponencial. Sí, Y sí, sí. las integrales, derivadas, ¿verdad? Dependiendo de qué se esté utilizando. Y la parte lógica es cuando tenemos un sí, un no, un verdadero, un falso, y hago las manos así, porque se reflejan como tal a nivel de voltaje. El alto puede ser uno, Ok. encendido, y el bajo, apagado, ¿verdad que sí? Apagado. Ujú. Y entonces tenemos esa unidad de control que es la que la palabra lo dice, lleva o manda, comanda todo lo que esté haciéndose con el computador. Y para ello, si estamos procesando un programa, vamos a tener un contador de programa, un registro en el cual se va almacenando una a una cómo vamos avanzando en las instrucciones de un programa. Entonces también tenemos un contador, un registro, ¿verdad? Que tiene que ver con la instrucción que se está ejecutando en el momento determinado. Pero también tenemos, perdón, un conjunto de registros que me van a permitir almacenar información. Pudiera ser una data en la cual tenemos operadores que fungen dentro de estas operaciones aritmético-matemáticas, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Por ahora ninguna, profe, de verdad. Ya, vamos a ver aquí otra cosita importante que tiene que ver con la memoria. Entonces aquí hablamos de la memoria, decíamos de la parte de almacenamiento, ¿cierto? Sí, correcto. Y aquí podemos hablar, como hicimos al inicio, de los bloques. La memoria sería uno de los subsistemas, porque si dijimos que el computador lo vemos como un sistema, él está conformado por partes o subsistemas, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos aquí que podemos hablar de una memoria principal, que es aquella en la cual ¿qué ves allí en esa tabla? Me gustaría que me dijeras qué ves. Veo números binarios. Muy bien, tenemos un lenguaje de máquina, ¿verdad que sí? Que es el que entiende la máquina, es el binario. Quiere decir que toda la información que yo tenga, ejemplo, una palabra, Diana, yo me llamo Diana, tú te llamas Miguel, cada una de las letras se puede convertir en código binario, ¿verdad que sí? Aquí coloqué un ejemplo Binario. Ujú. a la clase anterior porque se me ocurrió hacerlo aquí con el número 10. Nosotros trabajamos con el sistema de numeración decimal. ¿Sabes por qué es decimal? No. A ver, tenemos aquí tengo mis manos, ¿verdad? Van de cero, numerando los dedos, ¿no? Hasta el 9. Entonces, en total, ¿cuántos tengo? 10 cifras, ¿verdad? 10. Que 10 van del cifras, sí, cero sí. al 9. Yo llego, las monto, las uno, voy agregando ceros, uno, voy agregando 0, 0, 1, 2, 3, 4 en decimal, ¿verdad?
y eso me va a dar una cantidad específica, tantos millones, 80 millones, 943 Ujú, mil, 300, ta, ta, ta. ¿Ok? correcto. Pero si yo solamente utilicé aquí el número 10 para decirles a ellos que este 10 que está en sistema de numeración decimal, y que les dije que era el sistema de numeración decimal, así tuviera ceros y unos, que no lo fueran a confundir, yo Sí, lo llevaba a binario dividiendo entre el número 2, ¿sí? ok, Y entonces lo que empecé a hacer fue hasta que el dividendo llegara a cero o a uno. En este caso el dividendo llegó a cero, ¿sí? El residuo ok, último sería cero. Pero ahí hice la división y entonces por acá les escribí, porque no veían bien acá en la pizarra, porque yo tengo una ok. ventana al frente y no veían nada. Por el Entonces yo reflejo. lo que hice fue decirles que el número, aquí está el número 10 en binario. Eso, Ok, si yo quisiera, como ponerlo como ejemplo, sería que en esta dirección de memoria, la dirección cero, está almacenado el número 10 pero llevado a binario. Obviamente ese no es el número 10 porque aquí tengo otra cosa. Un montón tengo 2 4 6 8 10 12 14 16. Y por acá tengo 2 4 6 8 10. Esto depende de qué cosa, estos números que están aquí, estas cantidades, van a depender del tamaño que utilice o de la palabra que utilice el computador que tenga, si es de 32, de 64. ¿Si lo has escuchado? ¿Si lo conoces? sí, ¿Ese sí, sí. término? Sí, 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 sí lo he escuchado, profe. Ah, perfecto. Sí, lo puedes ver ahí en el panel de control. Ahí te dice tu dispositivo, el que estés utilizando, si es de 32 eh, o 64 bits. ¿Ok? Sí, en el mío es 64, correcto. Ajá, entonces, la palabra que es como tal, un conjunto de bits. ¿De cuántos? De 8, ¿sí? Ok, Pero eso depende en cada computador. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de la memoria principal, yo necesito tener la dirección en la cual voy a almacenar el contenido. Entonces, por eso es que la tabla tiene dos cosas. A la izquierda está la dirección y a la derecha está el contenido. Y más adelante, bueno, coloqué para todos, por supuesto, una figurita en donde pueden ver los diferentes tipos de, bueno, la memoria, ¿ves? Y la clasificación, que es la RAM, que es, ya sabes que es Random Access Memory, ¿verdad? Random es sí, aleatorio, A de aleatorio. acceso y M de memoria, ¿no? Memory. Y que la podemos clasificar en estática y sería SRAM o en dinámica. Pero a la vez tenemos Profe, otro tipo de disculpe que le memoria. interrumpa. ¿Sí? Entramos, entramos al mismo link ahorita que se termine la clase. Sí, para poderla terminar, que así me pasó con los muchachos. Bueno, Ok, todavía, ya va. Sí, son las 12, ya casi vamos en caso tal. Y tenemos la otra que es la ROM, ¿verdad? Y la clasificación la dividí allí en PROM, EEPROM y EEPROM, y allí está qué significa cada una de las siglas, ¿verdad? ¿Las has sí, escuchado? Ay, perdón, eh, disculpa, perdón. no se preocupe. Ay, Dios. Sí, sí he escuchado de las siglas y sí las entiendo. Y memory only, aquí es read, ¿no? La Sí, R es